En el vídeo anterior cerramos con un poema fascinante del profesor uruguayo Roberto Abadie Soriano, escrito cuando tenía 92 años. Es tan poderoso que no podíamos simplemente leerlo y dejarlo pasar. Hoy vamos a desglosar esos versos, porque esconden el manual de instrucciones definitivo para aplicar el Ikigai y transformar nuestra realidad. El poema arranca diciendo, vida sana y ordenada. La comida moderada. Aquí vemos reflejado perfectamente el concepto japonés del ara-achibu que ya discutimos, comer hasta el 80% de nuestra capacidad. Pero la clave aquí también es el orden. Tener una estructura en tu día a día le quita peso a tu cerebro, reduce la fatiga por tomar decisiones y te permite enfocar tu energía en lo que realmente importa. Luego el profesor nos lanza una perla de sabiduría emocional, no abusar de los remedios. Buscar por todos los medios, no alterarse por nada. Grandes referentes del desarrollo personal, desde clásicos como Dale Carnegie hasta voces modernas como Tony Robbins, siempre han enfatizado este mismo principio fundamental. No podemos controlar lo que nos sucede en el exterior, pero tenemos control absoluto sobre cómo reaccionamos en nuestro interior. No alterarse por nada no significa reprimir tus emociones, sino dominar tu estado mental para que el estrés y la ansiedad no dicten tus acciones ni oxiden tu cuerpo. Después el poema nos dice, ejercicio y diversión. No tener nunca aprehensión. A veces pensamos que la vida adulta debe ser 100% productividad, pero la diversión es un pilar de la longevidad. Y la diversión no tiene que ser escalar el Everest o hacer paracaidismo, puede ser tan íntimo y liberador como agarrar una libreta en una tarde libre y simplemente ponerte a escribir canciones, dejando que la creatividad fluya sin la presión de tener que ser perfecto. Es tener un espacio seguro donde juegas y te desconectas. Y finalmente el poema cierra con el verdadero núcleo del Ikigai, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Poco encierro y mucho trato se traduce en comunidad. Es salir de tu burbuja y conectar. Cuando compartes lo que sabes te llenas de vitalidad. Si estás, por ejemplo, invirtiendo tu tiempo en crear correos de bienvenida, estrategias o contenido de valor para guiar a una comunidad de diseñadores gráficos junior que recién están empezando, ese impacto positivo que generas en ellos se devuelve en forma de energía y propósito para ti. Tu tribu te mantiene vivo. Y la continua ocupación no significa trabajar hasta el agotamiento extremo, sino tener siempre un proyecto que te ilusione, una meta por alcanzar, una razón hermosa para levantarte de la cama cada mañana. Analizando y aplicando estas simples pero profundas líneas, tenemos la brújula exacta para navegar hacia una vejez plena y llena de significado. Pero nuestro recorrido aún tiene paradas sorprendentes. Nos adentraremos de lleno en la dieta específica de la longevidad y los rituales milenarios que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. No olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita. Hasta ahora hemos hablado de la ciencia, de las hormonas y de las rutinas de las zonas azules. Pero cuando los autores del libro Ikigai viajaron a Japón, se dieron cuenta de que necesitaban hablar directamente con los verdaderos maestros de este arte, los supercentenarios. Los supercentenarios no son superhéroes de cómic, aunque podrían serlo. Son ese selecto grupo de seres humanos que han superado los 110 años de edad. Y si crees que su secreto es una poción mágica o una rutina de biohacking carísima, prepárate para sorprenderte. Sus consejos son casi cómicamente sencillos. Tomemos a Misao Okawa, de Japón, que vivió hasta los 117 años. Cuando le preguntaban su gran secreto para haber vivido en 3 siglos distintos, ella simplemente decía, comer sushi, dormir y aprender a relajarse. O María Capovilla, de Ecuador, quien vivió 116 años y decía que su único secreto real era no haber comido carne en toda su vida, y no dejar nunca de bailar. Jean Calment, la francesa que llegó a los 122 años, montó en bicicleta hasta los 100 años y su mayor superpoder era su sentido del humor. A sus 120 años decía riendo, veo poco, escucho mal, no puedo sentir nada, pero todo está bien. Y luego están hombres como Walter Breunini, 114 años, y Alexander Imich, 111 años, quienes coincidían en una regla de oro: mantén tu mente ocupada, ayuda a los demás y no le tengas miedo a la muerte porque es lo único seguro que tenemos. Pero los secretos de una vida larga no pertenecen solo a los que rompen récords Guinness. Hay otro grupo de personas que nos enseñan a vivir con energía inagotable, los artistas del Ikigai. El arte en todas sus formas es un propósito que te mantiene vivo. Y no se trata solo de pintar al óleo.
Tu arte puede ser la creatividad que pones al diseñar una identidad visual impecable, la magia de darle ritmo a una historia aprendiendo a editar vídeos, o dar ese valiente salto de perderle el miedo a la cámara para empezar a crear contenido real. Cuando amas profundamente tu proceso creativo y decides estructurar ese talento, la palabra jubilación sencillamente pierde sentido. El mítico ilustrador japonés Okusai decía que nada de lo que dibujó antes de los 70 años valía la pena, y que esperaba alcanzar la verdadera maestría a los 110. Osamu Tezuka, el padre del manga, murió a los 60 años con un lápiz en la mano diciendo «Por favor, déjame trabajar». Y Carmen Herrera, una brillante pintora, vendió su primer cuadro a los 89 años y llegó a ver su obra en los mejores museos del mundo a los 100 años. Su motivación a esa edad era simple: terminar mi siguiente proyecto. Todo esto nos lleva a una conclusión hermosa que el escritor T.H. Witte resumió perfectamente: cuando sientas que el mundo es un caos, cuando estés triste o cansado, solo queda una cosa por hacer. Aprender. Aprender es la única cosa que la mente nunca agota, nunca teme y nunca se arrepiente de hacer. Mantener la mente de un estudiante siempre curiosa es tu escudo contra el tiempo. ¿Qué habilidad nueva vas a empezar a aprender hoy para alimentar tu Ikigai? Piénsalo, déjamelo en los comentarios. Siguiendo con la inspiración de estos artistas incombustibles que mencionamos en el vídeo anterior, nos encontramos con mentes brillantes que desafían todo lo que creemos saber sobre envejecer. Tomemos al naturalista Edward O. Wilson, quien a sus 86 años decía algo revelador: confesaba que recién a esa edad sentía que tenía la experiencia suficiente para unirse a los que hacen las grandes preguntas de la humanidad: ¿qué somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? O la artista Ellsworth Kelly, que pintó hasta los 92 años y aseguraba que eso de perder facultades con la edad es en parte un mito. Según ella, la vejez se compensa con algo mucho más poderoso: una lucidez y una capacidad de observación envidiables. Como ella misma decía, al hacerte mayor, cada vez ves más. Cada día veo cosas nuevas, por eso sigo pintando. Y luego está el legendario arquitecto Frank Gehry. A sus 86 años, él nos recuerda el valor de la paciencia. Él explica que crear un gran edificio toma unos 7 años desde que te contratan hasta que lo terminas. Y esto aplica para todo en la vida. Si estás estructurando un proyecto desde cero para que funcione como un negocio sólido, o construyendo el branding de una marca que quieres que perdure en el tiempo, necesitas esa misma paciencia y visión a largo plazo. Gehry también nos da la clave para no quedarnos atrapados en la nostalgia: mantén los ojos y los oídos abiertos, sé curioso ante lo que pasa hoy y vive en tu tiempo presente. Toda esta mentalidad de mantenerse activo y curioso nos lleva de vuelta al lugar donde el Ikigai nace y florece: Japón. Aunque existen supercentenarios en pueblitos remotos de todo el mundo, Japón es indiscutiblemente la estrella global de la longevidad. Tienen la esperanza de vida más alta del planeta. Y esto no es casualidad. Por un lado, tienen un sistema de salud preventivo excepcional, van al médico frecuentemente para hacerse chequeos y adelantarse a cualquier problema antes de que sea grave. Pero la verdadera magia está arraigada en su cultura. El secreto japonés radica en dos pilares fundamentales: su profundo sentido de comunidad y su determinación por mantenerse ocupados hasta el final de sus días. Para un japonés, estar activo no significa tener que trabajar por obligación o por dinero hasta caer agotado. Significa tener un Ikigai en el horizonte. Es ese propósito superior que te impulsa a levantarte cada mañana para crear belleza y utilidad. Ya sea que estés diseñando algo visualmente increíble, aportando valor y gestionando una comunidad digital, o cultivando un huerto, el objetivo es ser útil para tu entorno y para ti mismo. Pero, ¿cómo descubrimos y aterrizamos exactamente cuál es ese propósito? Antes de meternos de lleno en la famosa dieta japonesa, exploraremos una poderosa corriente psicológica europea y una terapia japonesa que pusieron el propósito vital bajo el microscopio, enseñándonos cómo encontrar nuestro propio Ikigai. Descubrimos cómo la logoterapia nos ayuda a encontrar un sentido vital en medio de la frustración. Pero casi al mismo tiempo en Japón, el psiquiatra y monje zen Choma Morita creaba un enfoque totalmente distinto, uno que revolucionaría la forma en que entendemos el propósito. En Occidente las terapias suelen enseñarnos que para cambiar nuestras acciones, primero debemos controlar o modificar nuestros pensamientos negativos. Choma Morita proponía exactamente lo contrario: no intentes controlar tus emociones. Acéptalas y deja que tus acciones cambien tus sentimientos. Piénsalo de esta manera.
Digamos que sientes un miedo paralizante a encender la cámara para empezar a crear contenido para tu marca, o sientes una ansiedad terrible por lanzar ese producto digital que llevas meses estructurando como negocio. En lugar de luchar contra ese miedo intentando convencerte de que eres valiente, Morita te diría, acepta el miedo. Siente la ansiedad. Y con todo ese miedo encima, presiona el botón de grabar de todos modos. La acción es la causa del cambio. Para ilustrar lo inútil que es luchar contra los propios pensamientos, Morita usaba la fábula del burro atado a una farola. Si el burro intenta escapar caminando y dando vueltas alrededor del poste para zafarse, al final termina completamente inmovilizado, enredado en su propia cuerda. Lo mismo nos pasa cuando nos obsesionamos intentando bloquear un pensamiento negativo con otro. La terapia Morita se sostiene en 3 principios brutales. El primero, acepta tus sentimientos. Las emociones son como el clima meteorológico, no puedes predecir si lloverá ni puedes detener la tormenta, solo puedes observarla. Dales la bienvenida. El monje Thich Nhat Hanh lo decía maravillosamente, hola, Soledad, ¿cómo estás hoy? Ven, siéntate conmigo y cuidaré de ti. El segundo principio, haz lo que debas hacer. No analices de más la situación. El carácter no se forma pensando, se forma haciendo. Y el tercer principio, descubre tu propósito vital. No puedes controlar tus emociones, pero tienes control absoluto sobre las acciones que tomas hoy. La pregunta constante debe ser, ¿qué necesito hacer ahora mismo? El tratamiento original de Morita era intenso. Duraba unas 3 semanas y comenzaba con 7 días de aislamiento total. El paciente se acostaba en una habitación sin pantallas, sin libros, sin hablar con nadie. Solo él y sus pensamientos, hasta aburrirse tanto que el cuerpo le suplicaba hacer algo. Luego pasaba a días de escribir un diario en silencio, después a realizar trabajos físicos o creativos como pintar o cortar leña, para finalmente regresar al mundo real como una persona nueva, dueña de sus acciones y no una marioneta de sus emociones. Morita también usaba una técnica brutal de introspección llamada meditación Naikan, donde te haces solo 3 preguntas sobre una persona en tu vida. ¿Qué he recibido de esta persona? ¿Qué le he dado yo? Y la más difícil, ¿qué problemas le he causado? Esto destruye instantáneamente el papel de víctima y te hace asumir tu responsabilidad en el mundo. Tanto la logoterapia como el método de Morita apuntan a lo mismo, hallar tu Ikigai, tu combustible existencial. No necesitas irte a un retiro zen de 21 días en silencio para lograrlo. Solo necesitas atreverte a mirar dentro de ti, descubrir que te apasiona, y tener el valor de actuar aunque tengas miedo. ¿Estás preparado para volcarte en tu pasión como si no existiera nada más importante en el mundo? Entraremos en la fase más práctica de todas, cómo entrar en estado de flujo con tu trabajo, la dieta exacta de los centenarios y cómo no desmoronarte ante los obstáculos del día a día. Imagina por un momento que estás haciendo lo que más te apasiona. Tu mente y tu cuerpo se sincronizan a la perfección. No existe el pasado, no existe el futuro, solo el presente. Tu ego desaparece y te conviertes en la acción misma. A todos nos ha pasado. Empiezas a diseñar un logo o a editar un vídeo y, cuando miras el reloj, han pasado 3 horas como si fueran 5 minutos. Pero también nos pasa lo contrario, tienes que hacer algo que no quieres, como llenar una hoja de cálculo para la administración de tu negocio, y cada minuto parece una hora eterna. ¿Por qué ocurre esto? El psicólogo Mielik Csikszentmihalyi dedicó su vida a estudiarlo y le puso un nombre a este estado mágico, flow o fluir. Él lo define como el momento en el que estamos tan inmersos en una actividad que el resto del mundo desaparece. Y lo increíble es que, según sus estudios, ya seas un jugador de ajedrez en Nueva York o un jardinero en Okinawa, lo que ocurre en tu cerebro cuando estás en flow es exactamente lo mismo. Fluir es la clave de bóveda de tu Ikigai. Pero, ¿cómo entramos en ese estado a voluntad y dejamos de procrastinar? El investigador Owen Schaffer dice que necesitamos cumplir varias condiciones. Hoy vamos a dominar las 2 más importantes. Técnica número 1. Elige un reto que sea difícil, pero no imposible. Si el reto es demasiado fácil para tus habilidades, te vas a aburrir. El aburrimiento es el enemigo del flow. Por otro lado, si intentas algo excesivamente difícil, te vas a frustrar y abandonarás. El secreto es apuntar siempre un poquito por encima de tus capacidades actuales. Como decía Hemingway, a veces escribo mejor de lo que sé.
Si eres diseñador gráfico, atrévete a usar un nuevo software en tu próximo proyecto. Si estás empezando a aprender a editar vídeos en CapCut, intenta aplicar una transición o un efecto de ritmo que nunca antes hayas hecho. Al empujarte un poco fuera de tu zona de confort, la tarea se vuelve adictiva, porque estás creciendo en el proceso. Técnica número 2. Ten un objetivo dolorosamente claro. En los videojuegos el flow es casi automático porque el objetivo es obvio, vencer al jefe o pasar de nivel. Pero en la vida real, los objetivos suelen ser difusos. Quiero que mi marca crezca no es un objetivo, es un deseo. Voy a estructurar el avatar de cliente ideal para mi agencia de diseño en las próximas 2 horas, si es un objetivo claro. El director del Mid Media Lab, Hoichi Ito, lo resume perfecto. Es mucho más importante tener una brújula apuntando a un objetivo concreto que tener un mapa detallado. Antes de sentarte a trabajar, pregúntate, ¿qué voy a lograr en esta sesión de estudio? ¿Cuántas páginas voy a escribir hoy? Pero aquí viene el truco final. Una vez que tienes el objetivo claro, tienes que olvidarte de él mientras trabajas. Si un atleta olímpico está corriendo la final y piensa en la medalla de oro en lugar de pensar en su próximo paso, va a tropezar. Si un escritor se sienta frente a la página en blanco pensando, tengo que terminar este libro hoy, se va a bloquear, terminará limpiando la casa y frustrándose. Para fluir y dar vida a tu Ikigai, solo tienes que sentarte, definir tu brújula, y poner la primera palabra. El resto vendrá solo. Como decía Einstein, una persona feliz está demasiado satisfecha con el presente como para pensar en el futuro. En la próxima parte revelaremos la técnica japonesa definitiva para proteger este estado de flow en un mundo diseñado para distraernos constantemente. No te la pierdas. Dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿con qué actividad pierdes totalmente la noción del tiempo? Nos vemos.